Lucas 18, versículos 1 hasta el 8. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Queridos, en 2010, en Chile, um acidente chamou a atenção de todo o mundo. Uma história muito conhecida para todos. 33 mineiros quedaram atrapados a mais de 600 metros de profundidade. Depois de um derrumbe em uma mina de cobre e ouro em San José, no deserto de Atacama, durante 17 dias não se supo nada de estes homens, de estes mineiros. As famílias choravam, as autoridades já não tinham muitas esperanças. Muitos já se preparavam para o duelo. Pero allí abajo, em la oscuridad, sofocados por el calor y la incertidumbre, los mineros no dejaron de esperar. Racionaron la comida, escrevieron cartas. Y lo que me llamó a atención, hermanos, de conocer esta historia, es que uno de los mineros, llamado José Enríquez, se hizo conocido como el pastor del grupo, porque organizaba momentos de oración con ellos allí abajo. Y me llamó mucho la atención, hermanos, un relato que este hombre, José Enríquez, su testimonio que él hizo después que fue salvado. Él dijo en una entrevista: no éramos 33, éramos 34. El Señor nunca nos abandonó. Aunque no sabían si alguien los escucharía, esperaron con firmeza hasta que al 17º día llegó la primera señal. Una sonda descendió hasta el fondo y entonces se envió un mensaje a superficie que decía: estamos bien en el refugio los 33, muy conocida acá en Chile. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación parecida? No preso en una mina, pero en un lugar donde todo parece demasiado oscuro. ¿Alguna vez te has sentido esperando una ayuda que nunca llega? Orando durante años sin respuesta, luchando por la justicia, pero viendo solo silencio. Los momentos de silencio en nuestras vidas, hermanos, nos dejan cansados, nos dejan desanimados. Quizás has orado tanto tiempo por alguna situação específica que já has começado a dudar se realmente há alguém que está escuchando a ti. É para pessoas assim, hermanos, que Jesus contou esta parábola. Lucas disse que contou esta história para que os discípulos oraram sempre e não desanimaram. Porque habrá momentos, hermanos, e Jesus sabia disso, em los que el cielo parecerá silencioso, pero el justo juez no se ha olvidado de sus escogidos. La justicia de Dios puede parecer tardía, pero viene. Y hoy vamos a ver algo así en nuestro sermón. Perdón. En resumen, veremos que mientras esperamos su regreso, Jesús nos llama a no dejar de orar,
Vou repetir. Mientras esperamos su regreso, Jesús nos llama a no dejar de orar. Veremos esto en 3 partes hoy. En primer lugar, queridos, veremos que el llamado a orar sin desmayar nos confronta con la tentación de rendirnos en medio del camino. Y vemos esto en el versículo 1. Mira, por favor, el versículo 1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Vamos a entender primero, hermanos, en qué momento estamos en la historia. En el capítulo anterior, capítulo 17, Jesús habló de manera clara sobre los últimos días. Y los hermanos saben que, bíblicamente, los últimos días es justamente este periodo que estamos viviendo ahora, entre la primera venida de Jesús y la segunda venida. Es justamente en este momento en que estamos viviendo los últimos días. Y Jesús les dice a sus discípulos sobre su segunda venida, sobre el juicio que vendrá y sobre cómo será vivir en este periodo de espera, que no sería fácil. Jesús dijo que serían tiempos difíciles, marcados por incredulidad y confusión, como fueron en los días de Noé y Lot, donde las personas se preocupaban solo con las cosas de este mundo. Pensaban solamente en cazar, en comer, en beber, y se olvidaron del Señor. Y de repente vino el juicio de Dios. Los discípulos acababan de escuchar esto, pero sobre esta necesidad de estar preparados siempre para la segunda venida de Jesús. Pero esperar sin desanimar, hermanos, es algo muy difícil. Y me imagino que en tu historia ya lo has notado eso. El jueves que pasó, yo probé esta verdad una vez más con Débora. Fuimos al hospital para vacunarnos contra la influenza. Y hermanos, la fila no pasaba y 1 hora no pasaba nada. Y de repente desanimamos. Fuimos a la casa por no saber esperar. Y creo que ustedes pasan por eso también. De repente entran en un restaurante y la fila está tan grande que desanimas, vas para la casa. La verdad, hermanos, es que no soportamos esperar con ánimo. Y es justamente, hermanos, por entender cómo era el corazón de sus discípulos y cómo es nuestro corazón, que Jesús cuenta esta parábola. Porque Él sabe que las preguntas que surgen en nuestro corazón en este momento de espera son: ¿cómo seguir viviendo en este mundo quebrado? ¿Cómo no desanimarse ante el mal que parece triunfar? Ante la injusticia que grita? Ante la demora en la consumación del reino de Dios? Y la respuesta es orando. El versículo 1 nos dice que Jesús cuenta esa historia sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La palabra usada aquí, hermanos, para desmayar, en griego, indica un cansancio profundo, una rendición interior, el tipo de fatiga que corroe lentamente el alma. Y seamos honestos, ese no es un lugar raro para muchos de nosotros, donde nos desanimamos porque oramos y nada cambia. Desanimados porque el tiempo pasa y parece que Dios guarda silencio. Pero el texto dice que es necesario orar siempre. El verbo aquí, hermanos, está en presente continuo, que significa que es algo que debe ser contínuo, claro, obvio. No es orar una vez, no es orar una semana, es seguir orando durante toda la vida. Orar no es una práctica ocasional que hacemos en momentos específicos en la vida, sino una postura constante frente a la vida. Orar siempre, hermanos, es reconocer nuestra fragilidad
y dependencia de Dios mientras caminamos en este mundo marcado por el dolor y la espera. Jesús fue el gran ejemplo de una persona de oración. Aún siendo el propio Dios encarnado, tenía una vida de constante oración. En su bautismo, ele estava orando quando o cielo se abriu. Se retirava a orar em las madrugadas. Orou quando chorava frente à tumba de seu amigo Lázaro. Orou quando estava em profunda agonia em el Getsemaní. Orou quando foi colgado em la cruz. Jesús não habla de oração como uma teoria. Jesús vivió cada lágrima de espera. Ele conoce el silencio del Padre. Pero entonces, ¿por qué orar si às vezes parece que Deus não responde? E às vezes hacemos esse tipo de perguntas, hermanos, justamente porque não entendemos o propósito da oração. Pensamos muitas vezes que a oração é solamente o método que temos para obter respostas. Pero a oração, hermanos, é uma expressão viva de comunhão com Deus. Se tu quieres comunhão com tus padres, com tus hijos, com tus amigos, tu conversa com eles. Aunque Deus não responda nossas orações de la forma como quisiéramos, em este processo estamos sendo moldeados por Ele para estarmos sempre conformados a sua vontade, que sempre é a melhor para nossas vidas e para sua própria glória. Que é importante entender isso, queridos. A vontade do Senhor para nós sempre é a melhor para nós e para sua própria glória. Nós não sabemos o que é melhor para nós. Muitas vezes somos como niños que eles pedem a seus padres papas fritas todos os dias. Pero os padres não dão papas fritas todos os dias para seus filhos, porque sabem que isto hace mal. Tim Keller tem uma frase interessante sobre isto. Ele disse: se supiéramos lo que Deus sabe, pediríamos exatamente lo que Ele nos dá. Então, fíjense, queridos, quão importante é seguir orando sem desanimar-se. Estamos sendo moldeados por Deus a la imagen de su Hijo e Ele nos dá exatamente o que necessitamos. Seguir orando quando todo a nosso alrededor grita: ríndete, é confessar que todavia creemos em Ele. Que é o que te hace desanimar? Que áreas de tu vida deixaste de orar porque te cansaste de esperar? ¿A quem entregaste em oração e luego abandonaste no caminho? Esta parábola é para ti hoje. O silêncio de Deus não é ausência. O tempo de espera não é rechazo. Deus nos chama a não desanimar. E a parábola que Jesus conta a continuação é uma resposta direta a esta luta que todos nós enfrentamos em nossa vida. Seguir creyendo quando todo nos invita a parar. E assim avançamos para nosso segundo ponto de hoje. A perseverancia em la oração revela onde está puesta nossa esperança. Vamos ver agora a parábola, versículos 2 hasta o versículo 5. Havia em uma cidade um juez que nem temia a Deus e nem respeitava a homem. Havia também naquela cidade uma viúva, la qual venia a ele, dizendo: hazme justiça de mi adversário. E ele não quiso por algum tempo, pero después de esto dijo dentro de si: aunque ni temo a Deus, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Queridos, que enseña interessante nos apresenta Jesus acá.
Ele começa mostrando-nos que em uma certa cidade havia um juez que não temia a Deus ni respeitava a los hombres. Ou seja, este era um juez injusto. E esta frase, juez injusto, é uma tremenda contradição. Não deveria ser assim. São duas palavras que não deveriam caminhar juntas em uma mesma frase. É o mesmo que dizer Universidade Católica de Chile e título de Libertadores. Não se pode em la mesma frase. Pero era uma tremenda contradição. O juez, hermanos, é aquele que deveria representar a justiça, defender ao oprimido, juzgar com equidade. Pero este homem não se importava. Ele mesmo afirma no versículo 4 que não teme a Deus e nem respeita a los homens. Ni sequer intenta dissimular. Ele sabe que é injusto. E para os oyentes de Jesus, isso sonava como um escândalo, hermanos. Porque todo judío conhecia o estándar bíblico de um juez, como ele estabelecido por el rei Josafat em 2 Crônicas, capítulo 19, que ele dijo assim: miren lo que hacen, jueces, porque não juzgan em lugar de hombres, sino em lugar del Senhor. En el Señor nuestro Dios no hay injusticia, ni parcialidad, ni soborno. Pero este juez não se preocupava com nada disso. O outro personagem de nossa história é uma viúva que buscava justiça e que não desistiria hasta obtenerla. Por isso muitos chamam esta parábola como a viúva persistente. E a situação de ela, hermanos, era desesperante. Como uma viúva, estava entre os membros mais vulneráveis da sociedade. Por lo que nos mostra a história, esta mulher, además de não ter nenhum marido, era viúva, ela também parece que não tem nenhum hijo homem. Uma mulher nunca iba apresentar sua causa delante de um juez. Sempre um homem tinha que fazer isto por ela. Ou seu esposo ou seu hijo. Ela não tinha este protector. Ela mesma tinha que buscar justiça por sua própria causa. E é fácil imaginar esta cena, hermanos, da história. Um dia tras outro, esta mulher frágil, pero firme, se aparece ante o juez. Talvez lo esperava à porta do tribunal. Talvez lo abordava mientras saía do mercado, não sabemos. Talvez lhe gritava de lejos e ele tratava de ignorá-la dia tras dia. Pero ela não se rendeu. Sua causa la consume. Sua necessidade era tão grande que a vergonha já não importava. Ela não estava ali para fazer política, nem para ser educada. Ela estava ali para clamar por justiça. Ao princípio, o juez la ignorava, esperando que ela se dera por vencida. Pero a mulher era incansável. Hasta que finalmente este juez dijo: como esta viúva me molesta, le haré justiça, para que não me agote a paciência com suas constantes venidas. Ele não foi movido por compaixão, nem por um sentido de dever, nem por temor a Deus, sino por cansancio. Alguns comentaristas dizem que esta expressão em el original está literalmente como este juez hablando: le haré justiça para que não me deje com um ojo morado. Uma expressão que sugere desgaste, fatiga, como se estivesse sendo golpeado por esta viúva dia tras dia. Ela lo perturbava tanto que ao final simplesmente se rendeu. A vezes em nossas vidas, hermanos, conseguimos o que queremos quando insistimos bastante, verdade? Os niños dominam esta estratégia. Desde temprano, por sua porfiadez, por sua porfia, seria melhor, certo? Por sua porfia, eles sabem que é o único recurso que têm para alcançar as coisas de seus papás.
La Movistar, por ejemplo, también es profesional en esto. Todos los días me llama para cambiar mi internet. Estoy casi cambiando la compañía justamente para livrar de la Movistar. Queridos, Jesús utiliza la figura de esta viuda como un ejemplo para nosotros. Era alguien cuya esperanza estaba puesta en el lugar correcto. Y muchas veces queremos orar al Señor solamente cuando se acaban los recursos, lo que está mal. Pero muchas veces, incluso cuando nuestros recursos se agotan, ni así nosotros clamamos a Dios. Esta viuda sabía que solo había un lugar donde podría encontrar justicia. Y eso la hizo perseverar. ¿Y tú? ¿Dónde está puesta tu esperanza? ¿Qué haces cuando Dios parece estar callado? ¿Te rindes? ¿Te alejas? ¿O te aferras aún más? La perseverancia en la oración, hermanos, es una declaración de fe, donde decimos, Señor, solo tú puedes responder. Solo tú puedes hacer justicia. A ti clamo, Señor, porque no existe otra salida. Y eso fue exactamente lo que entendió Pedro, cuando dijo aquella vez, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. En otras palabras, hermanos, no existe plan B. No hay otro camino. La esperanza del creyente siempre está puesta en Dios y a Él nos acercamos en oración siempre. Si tú, querido hermano, estás orando durante años por una situación específica, por la conversión de alguien querido, por una puerta que no se abre, por sanidad, por justicia, y ya estás cansado, escucha la voz de Jesús hoy. No dejes de orar. Persevera. La oración perseverante revela si realmente creemos que Dios es quien dice ser. Y por fin, veremos que la justicia de Dios puede parecer tardar, pero llegará para los que claman a Él. En los versículos 6 hasta el versículo de número 8. Mira, por favor, en su Biblia. Y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Queridos, Jesús en este momento nos llama a mirar el contraste que aquí se presenta. Si incluso un hombre perverso responde por pura molestia, cuanto más Dios, que es justo, misericordioso y lleno de compasión. Y a veces se nos olvida esta gran verdad, hermanos, de que Dios no es como nosotros. Dios es distinto, está parte de su creación. Él no se cansa. Él no se irrita con nuestras súplicas. Dios no nos mira a nosotros y dice, ¿otra vez este mismo pedido? Ya estoy aburrido en escuchar lo mismo siempre. Él no hace esto, queridos. Al contrario de nosotros que fácilmente dejamos de escuchar, Dios inclina su oído a sus hijos, como dice el salmo que leemos hoy. Y es importante entender eso, queridos, que Dios es exactamente lo opuesto de este juez. E talvez a este punto do sermão já debes estar pensando que entendiste todo e que vas a molestar a Deus hasta que Ele seja convencido de tu queja. Queridos, Jesus não está nos ensinando que devemos convencer a Deus por cansancio, como se nuestra insistência fuera uma forma de forzar o braço do Senhor. Ao contrário, em Mateus capítulo 6, versículo 7,
el propio Jesús advirtió contra este tipo de pensamiento, cuando dijo que, y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por mucho hablar serán oídos. Lo que Jesús condena allí, hermanos, es la idea pagana de que la repetición mecánica puede obligar a Dios de escuchar a nosotros. Dios no se mueve, hermanos, por técnicas, ni por presiones humanas. Él no responde porque se sienta incómodo, sino porque Él es Padre de un pueblo apartado para sí. El versículo 7 nos dice que Él hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche. Queridos, la base de la justicia de Dios para nuestras vidas no es el hecho de que somos buenos en insistir con Dios, sino el hecho de que Él tiene un pacto con su pueblo escogido, su pueblo amado, antes de la fundación del mundo. A pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestros errores, a pesar de que tenemos nada para ofrecer a Él, Él escucha a nosotros por su pacto, porque Él escogió un pueblo para amar. Y es aquí, hermanos, donde la verdad del Evangelio florece en nuestras vidas. Porque hubo un día en un huerto llamado Getsemaní, en el que alguien clamó con lágrimas. Su oración fue intensa. Su sudor era como gotas de sangre. Él clamó: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Pero el cielo guardó silencio. No hubo respuesta para él. No hubo escape. No hubo justicia para él. Hubo cruz. Hubo oscuridad. Hubo abandono, rechazo. Y es exactamente por esto que nuestras oraciones son oídas por Dios. Como dijo Tim Keller, nuestras oraciones son oídas porque en un día oscuro la oración de Jesús no fue oída. Jesús fue desamparado para que tú nunca seas desamparado. Él fue silenciado para que tu clamor sea escuchado. Él recibió la justicia para que tú recibas misericordia. Esta es la base sobre la cual nos atrevemos a seguir orando y esperando en Él. ¿Por qué oramos tan poco, hermanos? ¿Por qué oramos tan poco? Mira tu vida y haz una evaluación honesta. ¿Oras tanto como deverías orar? ¿Estás satisfecho con tu vida de oración? ¿Será que de verdad tenemos consciência de que somos el pueblo escogido de Dios, que puede clamar a Él a cualquier momento? Somos llamados a clamar día y noche, queridos. Esto no significa que tienes que pasar 24 horas al día orando. Pero repito, este texto está en un contexto del regreso de Jesús. La idea de clamar día y noche es mostrar que es necesario tener una vida de oración que espera con prontitud el regreso de Jesús. Orar día y noche trae esta idea de que en todo momento nosotros debemos estar orando, esperando el regreso de nuestro Señor Jesús. Pero la verdad es que nosotros no soportamos esperar. Nosotros somos como aquellos que están en una sala de un hospital, cansados, heridos, com dolores, com dudas, mirando a puerta do médico que não se abre para chamarnos. Muitas vezes, queridos, parece que Deus está tardando demasiado, pero sepa, hermanos,
que cuando menos lo esperamos, la puerta se abrirá y el médico de los médicos, el justo juez, Él vendrá a nuestro encuentro. Y como dice el versículo 8, pronto les hará justicia. El tiempo de Dios no es como nuestro tiempo. Él no está atrasado. Él vendrá en el momento exacto. Y toda nuestra injusticia será finalmente reparada. Toda lágrima será secada. Que esta certeza, hermanos, pueda sostener nuestra vida de oración constante a nuestro Señor. Jesús termina esta parábola con una pregunta que golpea nuestro corazón. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es como si Jesús estuviera mirando directo a los ojos de los discípulos y dijera, ¿seguirán creyendo cuando nada cambia? ¿Seguirán orando cuando parezca en vano? ¿Seguirán esperando cuando todos los demás se hayan rendido? Que nuestra respuesta, queridos, sea un sí. Que aunque tiemble nuestra voz, aunque flaqueen nuestras rodillas, aunque duelan nuestras lágrimas, sigamos clamando a nuestro Señor. Porque sabemos que Jesús fue silenciado para que hoy, incluso el susurro más débil de nuestros labios, sea escuchado por nuestro Padre amado. Talvez hoy tú estás como aquellos mineros atrapados. Quedaram atrapados em uma situação oscura, sofocado por la incertidumbre. Talvez tu estés contando os dias, racionando as forças. Talvez te estés perguntando se todavia vale a pena esperar. Se aún há alguém escutando tus orações. Acuerden sempre, queridos. Nós não somos só 33. Somos 34. Nunca estamos solos. Jesús sempre está com nós. Jesús descendió hasta la profundidad más sombría de la cruz. Él entró en la caverna de la muerte, clamó al Padre por nosotros, soportó el abandono para que jamás estuviéramos solos. Ciertamente, hermanos, el Padre nos oirá. Por causa de Jesús, podemos orar sin rendirse, esperando su regreso siempre.